Son las 9:40 de la mañana aquí en TVV Network y en Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Esto es En Conexión. Veamos este video que es muy interesante. Aquí tenemos el comportamiento de la bolsa de valores en los primeros 50 días de los diversos presidentes de Estados Unidos. Y es un movimiento bastante estable, equilibrado, ¿no? Ahora bien, esto cuando llegamos a la segunda presidencia de Donald Trump, que ustedes pueden ver, hay un salto importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Días atrás hacíamos un editorial donde comentábamos que si hay algo cobarde es el dinero. El dinero suele reaccionar siempre por miedos, pánicos. Y los mercados están acusando ese pánico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a analizar esto con el doctor José Manuel Puente, economista por la Universidad de Oxford y profesor en el IESA de Caracas. José Manuel, él está en este momento en la ciudad de Madrid, con una boina muy madrileña, por cierto. Buenos días, José Manuel. Gracias. La boina no es fashion, es la consecuencia de una operación cerebral, pero voy muy bien. Bueno, muy bien. Eh, claro, Enhorabuena. muchas gracias. Todo va muy bien, gracias a Dios. César, sí, ciertamente Estados Unidos está atravesando una turbulencia tremenda. Donald Trump ha generado mucho miedo en los mercados y como tú mencionabas, el lunes pasado la actividad bursátil fue muy volátil, con algunas acciones como por ejemplo la de Nvidia, que se fueron al piso por Donald Trump y otros factores, y los Estados Unidos, después de vivir años de baja, disminuyendo su tasa de inflación y con perspectivas positivas sobre el crecimiento económico, ahora versus con Donald Trump, están muy preocupados por la evolución satisfactoria de la economía. Y básicamente eso está vinculado a la política de aranceles que ha estado tomando Donald Trump. Donald Trump ha utilizado los aranceles de la economía más grande y poderosa del mundo contra muchos socios por razones políticas, en el caso particular de China, México, e inclusive con el caso de Venezuela con Chevron, donde básicamente se le limita la licencia de Chevron en Venezuela porque supuestamente, es cierto, Venezuela no ha cumplido con los targets de repatriación de ilegales. El tema es que es muy peligroso utilizar política comercial, política económica con razones políticas porque llevas al mundo a una gran batalla campal y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, aquí en Europa, los europeos están esperando las decisiones de Donald Trump y Donald Trump aquí está en desventaja porque la balanza comercial entre Europa y Estados Unidos está a favor de Europa. Europa exporta más productos a los Estados Unidos de los que Estados Unidos exporta a Europa. Entonces, si Donald Trump decide hacer lo mismo con la Unión Europea, va a pagar un costo tremendo y indudablemente va a caer en recesión. Entonces, el miedo, las expectativas sobre el manejo político de la política económica de Donald Trump están generando miedos en los mercados y miedos a un ciclo recesivo. Y con esto cierro este punto. Algunas agencias eh, están calculando que podría haber una disminución en el crecimiento económico norteamericano, inclusive recesión. Goldman Sachs tenía previsto 2.2% de crecimiento de la economía norteamericana este año y ya la ha bajado a 1.7% y ve 20% de probabilidad de recesión en el 2025. Es decir, las expectativas están cambiando rápidamente y al final esas expectativas están determinando las decisiones de los agentes económicos. Leo esta noticia de última hora, José Manuel. Trump amenaza con tarifas retaliatorias del 200% contra los vinos europeos luego de que la Unión Europea propusiera las tarifas, los aranceles sobre el whisky, el bourbon norteamericano. Esto es como un ejemplo, ¿no? Si vamos a estar así, y ya está hablando no del 25%, del 200%, es fanfarronada, es escándalo, es una manera de negociar a la brava, o de verdad, ¿qué hay de fondo en todo esto, José Manuel?
Bueno, yo creo que tú mencionas una palabra clave. Yo creo que hay mucha fanfarronería. 200% es simplemente descabellado. Ujú. Y al final hay un acuerdo entre la mayoría de los economistas a nivel mundial y dentro de la sociedad norteamericana, que tiene la academia más poderosa del mundo junto a la Gran Bretaña, en que el libre comercio, intercambiar bienes en los que tienes ventajas competitivas, cada nación, sin aranceles, sin limitaciones, sin restricciones, es la mejor manera de maximizar el bienestar de todos los ciudadanos, tanto norteamericanos como del resto del mundo. Si tú partes de ese principio que los aranceles son buenos y que los aranceles te pueden generar ingresos fiscales y con eso puedes bajar los impuestos, que esa es la idea que está detrás de esa idea de Trump también, estás hablando de lo que se discutía en economía en el siglo XIX. Hoy en día los estados recaudan vía impuestos lo que necesitan como ingresos fiscales para llevar a cabo educación, salud, pensiones, infraestructura. No le meten mano al tema arancelario, al tema comercial, porque no es parte de la política fiscal. La política comercial tiene que ver con exportar aquellos productos donde tienes ventajas competitivas y con eso maximizas el bienestar de tu población. Entonces, esto de 200% o inclusive ya el 25% que se aplicó a China y a México, lo que está desatando es una guerra mundial comercial. Porque, como dice el chiste, los otros también juegan, los rusos, los mexicanos y Mm. los chinos también juegan. Entonces, si tú subes 25% a los impuestos a los mexicanos y a los canadienses y a los chinos, ellos van a hacer lo mismo contra ti. Entonces va a ser una guerra mundial donde todos vamos a perder y se va a destruir riqueza y comercio y bienestar por el capricho de un presidente que está muy mal asesorado. Se ha casado pelea con China, ha casado pelea con México, con Canadá, que son sus principales socios, ha casado pelea con la Unión Europea y la ha casado de una manera un tanto epiléptica, ¿verdad? Porque anuncia una y retira, después se incrementa un estimado y lo retira. Vamos como con hipo, como sin tener certeza de lo que va a ocurrir. Esto, dices, va a ocasionar pérdidas. ¿Realmente cuál es el escenario que le espera al mundo del presidente Trump seguir como vamos? Tu respuesta, José Manuel, al regreso de esta pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión. A las, a las 9:51 regresamos con el economista José Manuel Puente. José Manuel, quedó en el aire una pregunta sobre qué va a ocurrir de continuar el presidente Trump con esta especie de dinámica del tira y encoge, ¿no? El columnista Thomas Friedman ha publicado hoy en el Nacional advirtiendo lo siguiente en el The New York Times. Nuestros mercados sufrirán un ataque de nervios por la incertidumbre. Nuestros empresarios sufrirán un ataque de nervios. Nuestros fabricantes sufrirán un ataque de nervios. Nuestros inversionistas extranjeros y nacionales sufrirán un ataque de nervios. Nuestros aliados sufrirán un ataque de nervios. Vamos a provocarle un ataque de nervios al resto del mundo. 4 años así no funcionarán, amigos, dice Friedman. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué puede ocurrir de Trump seguir con esta tónica? Sí, veamos un poco qué dicen los números. Yo hice algunos cálculos para que podamos mostrar a tus oyentes qué significa cuando Estados Unidos toma una decisión. Cuando, como dice la literatura, cuando Estados Unidos tiene gripe, el mundo estornuda. Yo lo que hice fue ver 8 de las economías más poderosas del mundo, ver su PIB y agregar. Agregué el PIB de Alemania, el motor económico de Europa, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, Corea del Sur, Australia y España. Esas 8 economías, sumado su PIB, es menor al PIB total de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de 23 billones de dólares versus 29 billones de dólares el PIB norteamericano. Es decir, el poder de la economía norteamericana es desproporcionado. Es más que 8 economías grandes del mundo sumadas. Entonces, claro, si esa economía comienza a hacer la guerra al mundo con aranceles, el otro factor que habíamos hablado, que no hemos hablado, que es el recorte presupuestario de las oficinas como USAID, que eran 40% de la ayuda humanitaria para el mundo en desarrollo, eso genera un desbalance a nivel global. Y es por eso que el lunes vimos de manera específica una caída en la bolsa de Nueva York, básicamente 4% de caída en lo que fueron las tecnológicas de Nasdaq, los 890 puntos de caída del Dow Jones para industriales
y 3% de caída para el Standard Poor's 500. Conclusión, si Trump continúa en esta línea irracional, solamente tomando decisiones políticas, presionando a los países y llevando al mundo a una guerra mundial, no tengo duda de que Estados Unidos irá a una moderación primero de su crecimiento, como ya proyecta Goldman Sachs, y después probablemente a un ciclo recesivo y también a una alta inflación en el resto del mundo, porque esas políticas arancelarias que se incrementan brutalmente, al final las pagan los consumidores con mayores precios. Entonces lo que vas a tener es que el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo no van a poder continuar con la reducción de tasas de interés porque la inflación va a volver a subir y eso va a contraer crecimiento de los Estados Unidos a nivel global. Conclusión, es completamente errada la opción de política económica que está llevando a cabo Trump, porque es básicamente decisiones de política económica enfocadas en objetivos políticos que para nada tienen que ver con equilibrios macroeconómicos. Uno de los argumentos del presidente Trump es que él ha recibido una economía quebrada, una economía en muy mal estado. Voy a regresar a Friedman, que le cité hace un momento, del mismo artículo. La mayor mentira de todas las grandes mentiras de Trump afirma que heredó una economía en ruinas y que por eso ha tenido que hacer todas estas cosas. Tonterías. Joe Biden hizo muchas cosas mal, pero al final de su mandato, con la ayuda de una sabia Reserva Federal, la economía de Biden en realidad estaba en bastante buena forma y tendía hacia la dirección correcta. Sin duda, Estados Unidos no necesitaba una terapia de choque arancelaria global. No sé si compartes este criterio, pero en todo caso, dado lo que dejó Biden, ¿qué ha debido hacer Trump? No, absolutamente de acuerdo con Freeman. Es un académico muy competente. Y sí, Biden cometió muchos errores y sabíamos que inclusive estaba sufriendo de senilidad, cosa que era Sí. terrible para ser el presidente de los Estados Unidos. Pero no cabe duda que la economía norteamericana tuvo un periodo de buen desempeño macroeconómico y la inflación, gracias a la correcta política monetaria de la Reserva Federal, con el presidente de la Reserva Federal al frente, llevando a cabo consecutivas aumentos de las tasas de interés, hicieron bajar la inflación de 9% en el 2022 a 2,9% en septiembre del 2024. Es decir, estaba dando resultados y estaban logrando objetivos de política económica. Ahora llega Trump y obviamente genera todo este ruido con estas decisiones arancelarias, con el cierre de la ayuda financiera y de USA, por ejemplo, al mundo en desarrollo, y ya tú comienzas a ver las expectativas muy negativas y el desempeño de empresas claves norteamericanas como Walmart, Target, Best Buy, que ya ven un año que va a ser mucho peor, y ya lo dijeron públicamente, al que habían proyectado a principios de año 2025. Y todo esto tiene que ver, es responsabilidad absoluta de la política económica de Donald Trump, que no es una política económica, es una política política, no tiene nada que ver con económico, sino es buscando otros objetivos políticos como control de la migración, como generar amedrentamiento, miedo en sus enemigos y socios, está generando un daño muy fuerte a la economía norteamericana y mundial. Conclusión, esto es una hechura de Donald Trump y no es heredado de Joe Biden. José Manuel, el, el presidente Trump está buscando objetivos políticos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias políticas va a tener? Porque hemos leído que el ciudadano del común, el estadounidense de a pie, pues no le importa mucho si el Golfo se llama de América o de México o de Trump. En definitiva, lo que quiere es que cuando vaya al mercado sus dólares compren suficientes productos. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y eso se paga después políticamente. ¿Qué va a ocurrir políticamente hablando entonces con estas medidas de Trump? Claro, pueden ocurrir muchas cosas malas, César. Una, sin lugar a dudas, un incremento importante en la inflación consecuencia de la política arancelaria. Dos, que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, no sigan disminuyendo las tasas de interés ante los peligros inflacionarios. Y después está el tema de los impactos que está teniendo la reducción de la nómina pública norteamericana y de la ayuda que Estados Unidos daba al mundo, por ejemplo, a través de USA.
que es más del 40% de la ayuda mundial que recibe el mundo. Yo estuve en el último año ayudando a varios países africanos con problemas muy serios en lo social, y todos esos recursos venían de USAID y ya no existen. Y uno dice, ¿qué va a hacer esa pobre gente en el África, en los países más pobres del África, sin la ayuda financiera de los Estados Unidos? Países que no tienen agua, acceso a alimentos, a salud, etcétera. Es una catástrofe. Y después está el tema de los despidos y de tratar de que vuelvan a casa grupos importantes de migrantes. Y algo que yo quiero dejar muy claro, César Miguel, los migrantes son importantísimos para la economía norteamericana como lo son para la economía española. Las altas tasas de crecimiento que ha tenido España y que tuvo Estados Unidos tiene que ver con la mano de obra migrante, latina, europea, del este, que ayudó al crecimiento de esas economías. Prescindir de ello es un error, y te puede llevar ese racismo y expulsión de grandes volúmenes de migrantes a no tener la mano de obra para poder llevar a cabo las altas tasas de crecimiento que requiere la economía norteamericana y europea. Es decir, ganamos más jugando en equipo y intercambiando sin aranceles entre los países del mundo y aceptando la necesidad de migrantes para apalancar ese crecimiento, que llevando a cabo medidas radicales sin ningún sentido económico como las de Donald Trump. José Manuel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César. Ojalá que el gobierno de Trump recupere la sensatez y piense en términos económicos y se deje asesorar por la gente que sabe de economía a su alrededor. Muchas gracias. Gracias a ti. José Manuel Puente desde Madrid. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy.